Entrevista. Qué gusto en saludarte, querido y admirado Carlos Serrano, economista jefe del BBVA México. ¿Cómo estás? Muy bien, David, el gusto siempre es mío. Gracias por la invitación. Oye, Carlos, yo creo que este tema de las remesas hay que entenderlo y los que mejor le saben a las remesas son ustedes. Yo sigo creyendo que el problema no es ir a decirles que los legisladores mexicanos les digan lo que deben hacer a los legisladores de Estados Unidos, sino corregir el problema interno de por qué la gente se va a producir y a vivir a los Estados Unidos. Pero yo lo que te preguntaría es, ¿a quiénes les afectaría más esta medida? ¿Cómo no, David? Mira, primero hay que aclarar, esto no afectaría a todo el universo de mexicanos que envían remesas, porque la medida tal cual se presentó dice que se cobraría este impuesto del 5% al envío de remesas a aquellos que sean indocumentados, porque no se aplicará a ciudadanos y a los residentes se les va a hacer un reembolso. Entonces, en principio, esto aplicaría a los indocumentados. Del universo de personas que mandan remesas, que son en Estados Unidos hay 12,5 millones de personas nacidas en México que están en Estados Unidos. De esos 12,5, 8,5 son o ciudadanos o están documentados. Además de eso, envían remesas también personas de segunda y hasta tercera generación. Entonces, pues puede haber un universo de alrededor de 30 millones de personas que envíen remesas. De esas serían afectados 4. Entonces, eso creo que limitará el impacto. Y la segunda cuestión que creo que limitaría el impacto es que afortunadamente existen otros canales para poder hacer envíos. Uno de ellos sería pues pedirle a algún familiar o amigo que sea ciudadano o residente que envíe la remesa. Otro sería utilizar transferencias bancarias y también podrían florecer, que esto sería lo menos deseable, pues algunos canales informales. Pero todo esto nos lleva a nosotros a pensar que la afectación podría ser relativamente limitada y que no veríamos una caída tan importante en el flujo de recursos que se envían a los familiares de los migrantes, porque el universo no sería todo el universo el que sería afectado, sino en un subconjunto, y también por el hecho de que existen otros canales alternos para enviar recursos. Hay quienes dicen que esto incluso favorecería más la migración, porque como no se reciben remesas, la gente se tendría que ir por dinero. Se han creado muchos mitos, se han creado muchas cosas y por eso pues te agradezco mucho, Carlos, que me estás ayudando a centrar las cosas, ¿no? Porque además dicen a todas las remesas, si tú estás de viaje y le quieres mandar dinero a tu familia porque de repente necesitó dinero, le van a cobrar el 5%. Y hasta donde yo he leído no es así, ¿no? No, desde luego, si alguien puede aclarar su estatus y puede estar de viaje con una visa turista, es un residente, no se lo van a cobrar, uno. Dos, decir que esto puede afectar los flujos migratorios no tiene ningún sentido, digamos. Pensar que se toma una decisión de vida porque se puedan cobrar 5% o no, creo que no hace ningún sentido. Como dices tú, David, la migración obedece a factores más estructurales, uno de ellos la falta de empleos bien remunerados, pero esto no va a alterar el flujo de migración, desde luego, y el de remesas creo que lo podría afectar en el margen. Nosotros creemos que de los 64,000 millones de dólares que se recibieron el año pasado, pues a lo mejor la medida podría a reducir en 1.500, en 2.000 millones, es decir, algo que no es material. Entonces creo que hay que mantener las cosas en perspectiva y lo más probable es que la absoluta mayoría de los que se han afectado encuentren otros medios para enviar los recursos. Oye, Carlos, ¿se puede saber el perfil de los migrantes que mandan remesas? ¿Cuántos son legales? ¿Cuántos son ilegales? Pues mira, nosotros viendo encuestas y conociendo, digamos, transacciones de quienes envían, creemos que más o menos 2/3 partes de los que envían son legales. Entonces ahí también ya empieza a haber una acotación al posible impacto, ¿no? 1/3 parte
son ilegales, entonces ahí está limitado, y esa tercera parte pues podrá encontrar canales alternos. Sí, claro, o sea, y además creo que la medida es mucho más simbólica que recaudatoria, ¿no? Absolutamente, David, qué bueno que lo mencionas. Esto no va a mover la aguja en términos fiscales para Estados Unidos. Aquí no van a recaudar prácticamente nada. Ellos han dicho que 22,000 millones de dólares, que es un número de otros datos, ¿eh? Totalmente, eso no tiene sentido porque además asumen que no van a inducir cambios en comportamiento. Desde luego que las personas que envían remesas pues encontrarán otra forma de enviar recursos, una transferencia bancaria, por ejemplo. Entonces yo creo que ni de lejos van a recaudar eso, y esto en términos del grave problema que tiene Estados Unidos de cuentas fiscales no hace diferencia alguna, ¿no? Sí, no, o sea, a ver, tú ahorita dabas el dato que le calculas que van a ser 2,000 millones, cuando mucho, ¿no? O Cuando mucho, en un caso más exacto, más extremo, ¿no? sea, no los 22,000 que dicen algunos legisladores de... No, ni de lejos, ¿no? Yo creo que esos son cuentas alegres, otra vez que suponen que los agentes económicos no reaccionan ante estos tipos de cambios, desde luego que lo van a hacer, ¿no? Claro, o sea, a ver, y además que se aplicaría a cualquier transacción, suponen, que tampoco va a ser. Tampoco es cierto, exactamente, porque son, otra vez, nada más a trabajadores indocumentados y a un envío de remesa, desde una remesadora. Desde luego no están contemplando, eso sí sería una locura, grabar transferencias bancarias, porque ahí sí que se interfiere con la apertura de las cuentas de capitales, se interfiere con el comercio. Eso creo que es muy difícil que se lo planteen, entonces tampoco se está afectando ese canal, ¿no? Yo creo que esto, David, debe ser una oportunidad en México para que autoridades y entidades financieras ayuden a bancarizar más a los receptores de remesa y que se puedan entonces utilizar más el canal de las transferencias bancarias. Yo lo veo así como que ese es la finalidad última. O sea, a ver, enséñame tu estatus migratorio para poder remesar. Y si no vas a... Eso. Ok, y que tengas una cuenta. Para abrir una cuenta en los Estados Unidos tienes que tener una condición legal de migración. Exacto. Entonces, hay algunas instituciones que sí abren cuentas sin la condición migrante. Creo que esos también los van a apretar. Y yo creo que sobre todo esto puede ser, como dices, un mecanismo de identificación, donde digan aquel que esté pagando el impuesto posiblemente sea indocumentado y puedan identificar a trabajadores indocumentados. Por eso yo creo que también tampoco hay que pensar que van a llegar y pagar el impuesto, no van a querer ser identificados y por lo tanto van a encontrar otros canales alternos para enviar recursos. Claro, porque aquí es la intención, creo yo, de los Estados Unidos, de los legisladores de Estados Unidos, es hacer difícil la migración ilegal. Coincido contigo, no es un tema recaudatorio, es hacer todavía más difícil la migración ilegal. Yo creo que ese es el objetivo, pero como hemos hablado en otras ocasiones, David, yo creo que al final, cuando hay demanda por trabajadores en Estados Unidos, hay menos oportunidades aquí, va a haber migración, eso lo hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, mientras Estados Unidos necesite trabajadores, habrá migrantes. No se van a detener por un impuesto del 5% de las remesas. No, hombre, no va a ser así. Oye, déjame cambiarte muy rápido de tema, ¿estás de acuerdo? Claro, totalmente. El jueves sale los datos del crecimiento de la economía. Así es. Hoy decía Mariscal, el economista en jefe de la Secretaría de Hacienda, que no le vamos a dar a la recesión. Hay otros que sí. ¿Tú cómo ves? Yo creo que es factible que no sea recesión en el sentido de que no vamos a ver 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo, porque pues ya el dato preliminar nos anotó 1.2, entonces es factible que no haya recesión, pero para mí esa es una discusión más inútil. Sí, yo estoy totalmente recesión o no, contigo. la economía se está desacelerando. Sí, o sea, no hay mucha diferencia entre 0.2 positivo y 0.2 negativo. Exacto, eso no cambia la película.
no hace gran diferencia. Creo que no hay que enfrascarse en esa discusión. Más bien hay que atender y reconocer que hay una desaceleración, porque aún ese punto 2, en realidad, muestra datos preocupantes. Se creció punto 2 en el dato preliminar porque creció mucho el sector primario, que había caído en el último trimestre del año pasado, pero la industria cayó y los servicios no crecieron nada. Entonces, para mí, coincido contigo, no es tan relevante si sale punto 2 o menos punto 1. Lo relevante, independientemente cuál va a ser el dato, es que la economía de México está desacelerando y que eso ha continuado en el segundo trimestre. Lo podemos ver con los datos de creación de empleo, con el indicador oportuno de la actividad económica, pues que abril también continúa esta desaceleración que lleva... Y con el empleo y con el consumo. Y con el consumo, desde luego, que es resultado del empleo. Este era un país que hace año y medio creaba empleos a ritmos de 4% anual y en abril fue solamente 0.2. No hay duda que hay una desaceleración que se ha pasado al consumo. Eso es lo que hay que atender y no meternos en una discusión nominal si es recesión o no. Eso no es tan relevante desde mi punto de vista. Yo a veces creo que esas discusiones son como aquella de los bizantinos de calcular cuántos ángeles cabían en la punta de un alfiler. Coincido contigo. Y así se acabó el imperio romano de Oriente. Exactamente. Entonces hay que centrar la discusión en lo relevante, ¿no? Y lo relevante es la economía no está creciendo, o sea, está creciendo o muy poquito, está prácticamente parada. Yo creo que esa es la discusión relevante, no todo lo demás. Coincido plenamente, exacto, no hay que perdernos el otro. Es una economía que está, pues, estancándose y eso va a ser independiente del número que pueda salir el jueves. Carlos, siempre me ilustra mucho y me gusta mucho platicar contigo. Te mando un abrazo, amigo. Lo mismo digo, un abrazo de vuelta, David.